Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 31. Leamos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a orar pidiéndole al Señor que usted y yo seamos buenos en gran manera. Difícil, ¿cierto? Pero vamos a pedirle al Señor que seamos buenos en gran manera. Que su iglesia sea buena en gran manera. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nosotros estamos para recibir de tu mandato, y tu mandato es vida. Así que, por favor, ayúdanos a recibirlo con toda diligencia y solicitud. Que cualquier impedimento, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo o en nuestra alma, sea quitado en este momento en el nombre de Jesús. Que nosotros vengamos con toda la disposición a escuchar la palabra y que no nos dejemos apartar ni a derecha ni a izquierda. Que nuestros pensamientos sean llevados cautivos en obediencia a Cristo. Que seamos la iglesia, Señor, que te escucha y que no se deja quitar esa palabra de vida, sino que permanecemos en ella, nos paramos en ella, vivimos por ella, nos revestimos en ella, Señor. Y entonces podremos ser buenos en gran manera. Ayúdanos, Señor, a ser buenos en gran manera para ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser buenos en gran manera para ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Bueno, muy bien. Cuando uno lee el Génesis, uno ve algo bien particular. Y Génesis comienza diciendo que Dios creó todo, ¿verdad? Dios creó todo. Todo lo creó Dios. Entonces creó primero los cielos, la tierra, los llenó, mandó que la tierra produjera cosas, mandó que el cielo también produjera cosas, que las aguas produjeran seres vivientes, que los árboles dieran fruto, que de la tierra también manaran seres vivientes, que hubiese la luz, separó la luz de las tinieblas, y todo ello lo hizo ¿cómo? ¿Con sus manos? Con su palabra. Y cuando terminó de hacer todo, ¿qué dijo? Leamos nuevamente el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Quién está diciendo eso? ¿El director científico de la clínica Country? No, ¿cierto? ¿Quién está diciendo que fue bueno en gran manera? ¿El mejor científico de la NASA? No. ¿Quién dijo que era bueno en gran manera? Dios. ¿Usted se imagina que Dios califique algo y diga, oiga, esto está bueno en gran manera? ¿Cómo se lo imagina? ¿Asombroso? Mire hacia el lado. Y eso lo creó Dios bueno en gran manera. Perdón por haber dicho eso. Ella o a él lo creó Dios bueno en gran manera. ¿Cierto? ¿O no? ¿O Dios ahí se equivocó? No, Señor, todo bueno en gran manera hasta Génesis 1, 31. Pero ahí para adelante, ¿no? No, todo lo hizo Dios como bueno en gran manera. Muy bien, ahora vamos a ir a Juan capítulo número 7. Juan capítulo 7, versículo 53. Lea conmigo, por favor. Dice así. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Margarita. Yo fui una mujer encontrada en adulterio y unos hombres que gozaban de buena reputación me hallaron en ese acto. Y pues me llevaron de una manera muy brusca ante otro hombre del cual yo había escuchado y que gozaba de una reputación todavía mucho mejor. De hecho, se acercaba tanto a uno que lo abrumaba. Pero me llevaron allá después de haber llegado en ese momento. No me dieron tiempo de vestirme, simplemente me tomaron y me llevaron hasta allá. Y me arrojaron a sus pies. Pues además de la vergüenza pública que ya había sufrido, me sentía avergonzada de estar delante de él de esa forma. No era capaz de mirarlo, no era capaz. Y entonces los hombres que me han llevado, que eran conocedores de la ley, le comenzaron a molestar. Y yo temía por mi vida, porque yo sabía lo que me correspondía, lo que debía vivir en ese momento, merecía la muerte. Y ellos, sin embargo, le preguntaron: ¿qué debían hacer si en la ley de Moisés decía que la apedrearan? Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, porque si ellos ya conocían la ley y yo ya sabía lo que me iba a suceder, no entendía por qué le preguntaban a él. Y él entonces dijo que cumplieran la ley, que me apedrearan. Yo en esa situación pues me sentí que eran mis últimos minutos de vida, segundos de vida. Y solamente esperé a que las piedras comenzaran a caer. De un momento a otro comencé a ver que estaba quedando sola. Y escuché la siguiente voz que me dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y yo con temor levanté y dije: no, no están. Dijo: ese hombre que me había abrumado tanto, dijo: yo tampoco te acuso. Levántate y no peques más. Y pues no les voy a decir que me levanté, me salvé, sino que al contrario me levanté pensando: ¿qué acabó de pasar? Yo merecía la muerte. Y ellos se fueron sin matarme. Eso podría habernos contado esta mujer, a la cual le puse por nombre Margarita. No vaya a decir, la Biblia dice que llama Margarita, no, fue un nombre que yo le puse. Pero Margarita nos podría haber contado esa historia. Y hace un momento leímos que todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, ¿cómo? En gran manera. Yo a nadie le he dicho: uy, esta comida quedó buena en gran manera. No, aún no he llegado a ese plato. Aún no. Pero Dios dijo que lo que Él había creado, ¿cómo había quedado? Bueno en gran manera. Y hace un momento yo le dije a usted: mire al que tiene al lado. Él está hecho bueno en gran manera. Pero después de haber escuchado esta historia de esta mujer, pues ella estaba acusada, ¿por qué? Por su pecado. Pero esa mujer no es solamente esa mujer. Esa mujer es toda la humanidad, la cual nos podrían arrojar delante de Jesús por ser pecadores. O levante la mano el que pueda decir acá que no. Ah, mire. Todos estamos allí expuestos. Pero no solamente en este punto, sino que dice que ellos acusados, ¿por qué? Por su conciencia. Es decir, que su conciencia, ¿qué le decía? Va a tirar la piedra. No fregué, si yo sé que usted es una porquería. Entonces, y acusados por su conciencia, se fueron uno a uno. Ese también es toda la humanidad. Porque a nosotros también nos gusta señalar, ¿no? Nos gusta acusar.
¿O no? Bueno, está bien, no le gusta, pero usted ha acusado. Está bien, no le gusta, pero usted también ha acusado, ¿o no? Claro. Eso es algo como que lo tenemos ahí metido en lo más profundo de nuestro ser. Y entonces estamos en este momento todos acá, en este lugar, expuestos públicamente. Igual que los que están por internet, aunque no los vemos, están expuestos públicamente. Es decir, que ya no nos queda tan fácil decir que somos buenos en gran manera. Sino que como esta mujer estamos desnudos delante de Dios, no podemos tapar nuestras vergüenzas, sino que al contrario, ¿cómo nos escondemos de Él? Y ahora le hago una pregunta, ¿Dios está en este lugar? ¿Sí? A pesar de nosotros, ¿cierto? Él está acá. Y si salimos en medio de la lluvia, ¿Dios está ahí? Sí, ¿verdad? Y si nos metemos en la alcantarilla allá donde se metía papá Juan, ¿también? También, ¿cierto? Sí. O sea que Dios, ¿dónde está? Acá. ¿Dónde lo tiene? Acá. ¿Qué tan cerca está usted? Ahí. En todo momento. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, pero Dios ya lo sabía. O sea, no fue que ella llegó y Jesús, ¿verdad? Pero, no. Dios, Padre, ya lo sabía. Es más, antes de Jesús manifestarse a los hombres, ya Dios sabía. ¿Y será que Dios decía, ay, tan chévere que pecan? Todos son buenos en gran manera, ¿sí? No. ¿Cierto que uno escuchando como esas palabras que acabé de decir, como que uno comienza a sentir un peso como de, ay, no diga más? Como tan harto, ¿no? Y Dios lo tengo acá y Él diciendo que no soy bueno en gran manera, que soy pecador, ya no diga más, que me da pena con Dios ahí, oiga. Pero usted y yo lo sabemos. Usted y yo lo sabemos. Bueno. Dios creó todo perfecto. ¿Cómo lo creó? Con la palabra. O sea que lo que hace la palabra de Dios, ¿cómo es? Bueno, en gran manera. Todo lo que Dios hace con su palabra es ¿cómo? Bueno, en gran manera. Oh, todo lo que Él puede hacer con su palabra es bueno en gran manera. Ahora le voy a pedir a usted el favor, no vayamos a Juan capítulo número 8. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo 8. No me van a tirar piedra. Muy bien. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice así: el que practica el pecado, ¿qué? Leámoslo todos. El que practica el pecado es del diablo. Bueno, entonces allí dice, fácil, el que practica el pecado, ¿usted qué practica? No, yo practico fútbol, yo practico la ingeniería, la panadería, no sé. En todo momento usted está allí, pero dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que peca es del diablo. Pero, ¿cuál es ese pecado que está diciendo? Sigamos leyendo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál fue el pecado que el diablo viene ejerciendo desde el principio? ¿Cuál será? ¿Cuál será el pecado que el diablo desde el principio está practicando? La desobediencia. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué hace el diablo? No escucha. No escucha. Cuando Dios creó a Luciel, o a Luzbel, o al ángel de luz, lo creó con su palabra. Por lo tanto, era bueno en gran manera. Pero cuando este ángel decidió hacer su propia voluntad, dejó de ser bueno. Ni siquiera bueno en gran manera, dejó de ser bueno. Se extravió, se apartó. Ahora bien, en Juan capítulo número 14, no se va a ir allá, vamos a seguir en primera de Juan. Jesucristo dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo y Él los va a convencer de pecado. De pecado por cuanto no creyeron en mí. Es decir, que no creímos en qué. En sus palabras.
Y él cuando vino y nos predicaron de Jesús, el interés de la persona que nos predicó era que usted y yo entendiéramos que estábamos viviendo sin la palabra de Dios. Pero bien, volviendo aquí a donde estamos leyendo, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál pecado? No escuchar el mandato de Dios, no oír la voz de Dios. Dice entonces, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Quiere decir que Jesús vino a enseñarnos ¿a qué? A obedecer al Padre, a seguir el camino, pero no sabíamos cómo. El pecado del hombre, al estar separado de Dios, ha hecho que ya no seamos buenos en gran manera. Pero además de eso, entendiendo que al estar separados de Dios, ya Él no nos escucha y no está con nosotros, el hombre ha entrado en un momento en el cual dice, pues mejor vivo sin Él, pues aprovechar el tiempo. Y lo hemos ignorado en lo absoluto, como humanidad. Pero dice acá, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Resulta que si Dios todo lo que ha creado con su palabra ha sido bueno en gran manera, y veámoslo si eso ha sucedido. Por ejemplo, todas las mañanas vemos que el sol alumbra, ¿verdad? Comienza a alumbrar y juiciosamente vemos que el sol se oculta. Bueno, eso diríamos hace 500 años, ¿no? La tierra gira y entonces el sol lo vamos dejando de ver. ¿Sí? Bueno, suena más bonito que el sol se oculta. El sol se oculta. Pero juiciosamente también, ¿qué vemos en la noche? La luna y las estrellas. Pero la luna también cumple un ciclo. Y es que al estar girando alrededor de la tierra, se ven unas fases en la luna, ¿no? A veces se ve completa, llena, hermosa. Es el momento romántico. Bueno. O están menguante y uno se va a desaparecer. O están creciente y uno hay que cortarse el cabello. Bueno, uno ve todo el ciclo lunar, ¿no? Uno ve todo eso. Pero la luna está ahí. ¿Quién organizó todo? ¿Quién lo organizó? ¿Usted? ¿Los rusos? No, ¿cierto que no? Los estadounidenses fueron a la luna y le dijeron, bueno, luna, le vamos a meter un chip y usted va a dar estas vuelticas, ¿sí? No, ¿quién lo organizó? Dios. ¿Con qué? Con su palabra. Y que el sol que la tierra haga ese movimiento alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra, eso es bueno en gran manera. Ahora bien, Dios mandó que de la tierra salieran las plantas y que las plantas dieran fruto. Eso es bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha dado que se haga con la palabra, todo ha sido bueno en gran manera. Pero Dios también creó al hombre. Por lo tanto, quiere decir que el hombre fue creado bueno en gran manera. Ahora, si nosotros vemos nuestras vergüenzas, ¿somos buenos en gran manera? No. Fallaste. ¿Sí? Y entonces, o usted está mintiendo, porque acabo de decir que no era bueno en gran manera. Bueno, entonces sí, entonces Dios se goza en sus maldades. Ay, no, entonces ¿qué contesto? ¡Ay! ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el sol y el hombre? Que Dios le dio al hombre ¿qué? Voluntad. Y entonces Dios puso delante del hombre la vida y la muerte. ¿Y qué le dijo al hombre? Yo le voy a dar el mandato. Ojo, yo le doy el mandato que es de vida. Es decir, Dios le habla a usted para que usted tenga ¿qué? Vida. Dios le habla a usted para que tenga ¿qué? Vida. Sin embargo, usted escoja la vida o la muerte. Listo. Ahora la pregunta. Si la palabra de Dios da vida y lo que la palabra de Dios da es bueno en gran manera, y hace un momento confesamos que de pronto uno no se ve bueno en gran manera, ¿qué está pasando? Quiere decir que ese mandato de vida, aunque lo hayamos escuchado, ¿qué estamos haciendo?
Ay, listo, se acabó la predica. Ya entendimos. ¿Qué está sucediendo? Que aunque somos la iglesia, que aunque somos el cuerpo del Señor, que aunque somos su pueblo, ¿qué está ocurriendo con la palabra? La palabra está llegando, pero ¿qué está ocurriendo con el pueblo de Dios? Y entonces, ay de nosotros, ojalá no nos pase, que en nosotros suceda que el Señor nos diga que lo estamos adorando de dientes para afuera. No, así no dice la palabra, dice de labios. Ok, entonces de labios para afuera. Y nuestro corazón no esté guardando la palabra. ¿Es posible? ¿Es posible que esté sucediendo? Bueno, ahora hagamos otro aparte. ¿Dios miente? ¿O todo lo que le ha dicho es fiel? ¿Cierto que sí? Lo que Dios dice se cumple. Es más, Él dijo, a la mujer le daré el don de dar vida. Y con toda la ciencia que existe, no he visto el primer hombre que diga, bueno, sí lo dice, pero que de verdad diga, estoy embarazado, ¿no? Ahora por el tema de que la esposa no se sienta sola, entonces ahora dice, estamos embarazados. Pero bueno, eso es algo como para sentirse afable, somos uno y todo esto, pero pues del dicho al hecho. Entonces dice, el hombre nunca ha podido estar embarazado, ¿no? Ahora venden unas cositas que se las ponen las mujeres y el hombre se pone otra igual y los movimientos que siente la mujer en el vientre, el hombre los siente. Eso es algo, debe ser muy bonita la experiencia, ¿no? Que uno ahí, uy, pateó. Uy, no, ya no más, mire, siga usted. Es muy duro ser mamá, es muy duro, ¿no? Pero no, el hombre no puede dar vida, porque Dios así lo mandó. Y lo que Dios dice es. Y Dios creó todo. Lo último que creó fue al hombre. Y cuando terminó de crearlo, le dio un mandato. Y entonces miró Dios todo y dijo, todo es bueno en gran manera, incluso el hombre. Pero hoy en día no podemos decir eso. Ejemplo de eso fue Margarita, que nos hizo acá exponernos a todos. Todos quedamos desnudos delante del Señor, no sabemos qué hacer. Pero el que practica el pecado es del diablo. Y el pecado del diablo es que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecerla. ¿Usted quiere obedecerla? ¿No? Bueno. No, es voluntario. No se preocupe, no tiene que convencerme. ¿Es voluntario? Usted tiene que escoger si la obedece o no. Así lo mandó Dios. Bueno, ahora le voy a pedir a usted el favor, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo 16. Y ese versículo, algunos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero lo vamos a leer todos juntos. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, quiero preguntarle algo. ¿Dónde está Dios? En todo lugar, ¿cierto? ¿Dios está en todo lugar o todo está en él? Para ponerlo en palabras sencillas, Dios está en todo lugar. Quiere decir que ¿dónde lo tenemos? ¿Qué tan cerca lo tenemos? Así, ¿no? ¿No? ¿Cierto que sí? Está muy cerca. O hay un espacio en donde Él no está. No, ahí está, ¿verdad? Bueno. Pero la palabra de Dios dice que el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no nos resplandezca la gloria, la luz de Dios. Es decir, que aunque Dios está tan cerca, ¿lo podemos ver? No, porque el enemigo lo ha tapado. Imagínense que en Alemania, hace unos años, existía un muro que dividía a Alemania. Y entonces se hablaba de Alemania del Norte y Alemania del Sur. Y el muro tenía más o menos 3 metros de distancia. Familias quedaron separadas por obligación. No fue que si querían, quedaron separadas por obligación. Y aunque habían 3 metros, a veces se ponen ahí, ¡hola! Y
y se ponían a hablar. Claro, en esa época no había WhatsApp y estoy aquí, mire, pim, en tiempo real, ubicación. No, tenían que, hola, tiraban cosas. Y durante décadas, aunque estaban tan cerca, no se podían ver, no se podían dar un abrazo. Era la distancia. Cuando rompieron el muro, que creo que fue por ahí en el 86, 85, 89, gracias. Rompieron el muro. Entonces esas familias que todavía estaban vivos algunos, porque fueron décadas, salieron y se abrazaron. Algunos se han dejado de ver cuando eran niños, ahora ya eran ancianos, adultos. Y se abrazaron con mucho amor, porque durante mucho tiempo, ¿cómo habían estado? Separados. Tan cerca, pero tan lejos. Bueno, Dios está muy cerca, pero por causa del enemigo no podemos verlo. Qué incómodo debe ser para usted que yo esté hablando y no me pueda ver la cara, ¿cierto? Y entonces ahí está. Pero dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera nos amó Dios, Dios nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ahora, ¿cómo nos hizo? Cercanos. El camino que Él ha abierto nunca, escuche bien, nunca se cerrará. ¿Quién abrió ese camino? ¿Usted? ¿Quién abrió ese camino? ¿Los que construyeron el puente, el último puente de Colombia? No. Ahí dudaríamos. Entren rápido. Pero no, ¿quién construyó ese camino? Jesús. Jesús. ¿Y quién va a cerrar ese camino? Nadie. Nadie lo puede cerrar. Si alguien lo cerrara, ¿sería quién? Él mismo. No, Él mismo. Porque el camino estará abierto. Ni siquiera usted lo puede cerrar. Usted se puede salir del camino, pero no lo puede cerrar. Hay un camino que nos ha acercado al Padre. El velo que nos separaba de Dios ha sido quitado. Ahora lo podemos ver. El muro fue roto. Y entonces, mire conmigo, por favor. De apartado Juan capítulo 3, sepárelo allá con la cinta y acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15. Hemos dicho que todo lo que produce la palabra de Dios es ¿qué? Bueno en gran manera. Pero ahorita por sus caras, no porque yo lo haya dicho, ustedes dijeron que ya no éramos tan buenos en gran manera. Que al contrario, ¿qué sentíamos? Como vergüenza. Pues mire lo que sucede. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Además os declaro, hermanos, evangelio. ¿Qué está declarando Pablo? El evangelio. Pablo va a declarar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Iglesia, ¿cuál es el evangelio? Somos la iglesia, vivimos por el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea que Pablo ya le había dado a los corintios el evangelio. Sí, ya se los había anunciado. Pero también dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que ese evangelio que ellos habían recibido, ahora ¿cómo están? ¿Lo habían escuchado y lo habían dejado? No, ahora ¿qué hacían? Perseveraban en ese evangelio, permanecían en ese evangelio, estaban viviendo ese evangelio. ¿A usted le predicaron el evangelio? ¿Usted recibió el evangelio? ¿Y está permaneciendo en el evangelio? Sigamos, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. O sea, él dice, ustedes, yo les anuncié el evangelio, ya lo recibieron, yo sé que lo recibieron, pero ahora ¿qué les está diciendo? Si ustedes retienen esa palabra, ¿qué serán? Salvos. La única manera de que no sean salvos es que hayan creído ¿cómo? En vano. Y entonces Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ay, que no nos vayan a coger así en la iglesia.
que el Señor, ¿dónde está el Señor en este momento? Es tremendo, ¿no? O sea, Él está ahorita viendo usted cómo está recibiendo la palabra, está ahí. ¿Le parece cómodo? Pero ahí está. ¿Qué hacemos? Córrase. No, ahí está. Porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Así que ¿dónde estamos? En Él. En Él. Aunque no le haga caso, sí, aunque no le haga caso. ¿No ha visto que uno tiene unas cositas adentro del intestino que uno a veces no quiere que estén? Entonces uno las expulsa, ¿no? En el caso de Dios, Él no nos puede expulsar, porque todo está en Él. No hay nada que hacer. Muy bien. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Pablo enseñó el Evangelio? Sí. ¿Pero él lo había recibido? Sí. O sea que no es de él. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Pero Dios nos mostró el Evangelio a través de ¿quién? De Jesús. Y ahora mire lo que dice. Que Cristo, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dios miente? No. ¿Jesús murió por nuestros pecados? ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen. Porque Dios lo prometió. Amado, ¿usted cree esa palabra? ¿Usted vive por esa palabra? Entonces usted es bueno en gran manera. Usted es bueno en gran manera. Porque todo lo que produce la palabra de Dios, ¿cómo es? Bueno en gran manera. Y aquí nos está diciendo que la palabra de Dios que fue decir, vaya y muera por mis hijos, por los que van a creer, vaya y dé la vida, porque todo aquel que crea en Él ya no es condenado. ¿Ahora qué tiene? Vida. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario y por esa muerte usted es limpio de pecado? ¿Usted lo cree? Recuerde que Dios está ahí, está escuchándolo, está viendo su corazón. Y si usted lo cree, Él puede hacer lo que sucede en Génesis capítulo 1, versículo 31. Que miró toda la iglesia y dijo, es buena en gran manera. Porque creen a mi palabra. Porque ya no vive en ellos. Ahora mi nombre vive en ellos. Porque ya no tienen su propia vida. Han creído a mi palabra, que yo di la vida por ellos. Ahora son buenos en gran manera. Porque Él lo dijo. Y dice el versículo número 4. Él no solamente murió, sino que ¿qué dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Jesús vive? Él vive. Y si Él vive, usted y yo vivimos. ¿Por qué? Por Él y en Él. Entonces ahora somos buenos en gran manera si creímos en Él. Si creemos en sus palabras. Pero este mensaje no es solamente de un día hasta el día en el cual me bautizo. Este mensaje es para vivirlo ¿cuándo? Toda la eternidad. Toda la eternidad. Los dones se acabarán. Pastores, ese llamado se acabará un día. Los que hablan en lenguas, ese don se acabará un día. Los que profetizan, eso se acabará un día. Pero vivir en cerca a Dios por la sangre del Cordero es para siempre. Si creemos en sus palabras, por siempre seremos buenos en gran manera. Ahora la pregunta es, ¿lo cree? ¿Vida o muerte? No, Dios, después hablamos. No, acuérdese, Él está ahí. ¿Vida o muerte? Yo quiero que sean buenos en gran manera. Eso es la voluntad del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Vamos a volver. ¿No le parece esto tan bueno? Que por la palabra de Dios podemos ser ¿qué?
Buenos en gran manera. Buenos en gran manera. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él lo dijo. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y escuche esto. Vino Margarita y la tiraron a los pies de Jesús. Y Jesús podía haberla condenado, ¿verdad? Él podría haber dicho: ay, Margarita, pues la palabra lo dice. Así que muere irremisiblemente. Y Jesús mismo haber cogido la primera piedra y ya. ¿Podía hacerlo? Es más, Jesús podría haber levantado todas las piedras, estilo Magneto, y haberse la arrojado a Margarita y a todos los que estaban ahí. ¡Fua! Y todos caían a sus pies, muertos. Porque ante Él, ¿quién se podrá mantener de pie? ¿Entiende que Margarita somos nosotros y que los que acusaban también somos nosotros? ¿Pero a qué vino? ¿Vino a condenar? No. No vino a condenar, sino que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que Él había dicho es bueno en gran manera, por la tentación de Satanás se había hecho malo en gran manera. Pero ahora a través de su Hijo volvemos a estar como buenos en gran manera. Esa es la obra de Cristo Jesús. Que su hermano ahora es delante de Dios como bueno en gran manera. Sí, ese hermano que usted, él para Dios es bueno en gran manera porque cree en Jesús. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿La salvó? Sí. Ahora bien, esta mujer no sabemos si se salvó o no. Sabemos que ella se fue y Jesús le dijo: levántese y no peque más. No sabemos qué más haya pasado con ella. Algunos sacan otras conjeturas de que era una mujer que andaba cerca de Jesús. Bueno, no nos cuenta más allí el texto. El caso es que esta mujer, después de que Jesús la salvó, ¿qué debía ella tomar la decisión? O vivir por esa palabra o morir sin esa palabra. Y dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado. ¿Usted cree en Jesús? Usted no es condenado. ¿Usted cree en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? Entonces somos buenos en gran manera. Somos la iglesia del Señor. Él nos rescató, nos sacó de allí de lo que era malo, perverso, y nos ha limpiado para ahora tenernos cerca y ser buenos en gran manera. Y que usted pueda descansar en esas palabras es el objetivo de esta predicación. Dice entonces Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy este mensaje es para deshacer la obra del diablo, que lo ha hecho a usted, que aunque es iglesia, dude de su salvación. Que aunque es iglesia, piense que por sus obras se va a salvar. Esos son los argumentos del diablo. Usted y yo creemos en su palabra y solo en su palabra podremos ser buenos en gran manera. Yo veo en este momento a mi familia, no mi hogar. Veo que mi familia está mala en gran manera. Y estoy urgido de darles cada día el evangelio para que ellos puedan delante de Dios ser buenos en gran manera. Desarme los argumentos del enemigo, quítelos. Deje que esta palabra entre profundamente y le dé vida. Que todo lo que Él hace es para bien, para vida. Yo no sé, usted está acá sentado de pronto con su esposo y están a punto de separarse. No lo sé. ¿Por qué? ¿Ese es el deseo de Dios? No. Permita que la palabra entre y limpie no solamente al de al lado, a usted también, para que todo sea bueno en gran manera. ¿Usted está en drogadicción? Reciba el evangelio.
Jesús no le está diciendo drogadicto perverso, no. ¿Qué le está diciendo? Crean mi palabra y mi palabra será luz que sacará todas las tinieblas fuera de usted. Déjese limpiar. Pero nos falta creer en su palabra para que todo lo que haga la iglesia sea bueno en gran manera. Pero antes de limpiar lo que vemos, antes de que usted se preocupe por si un perrito se le sienta al lado o no, preocúpese porque aquí haya luz, porque aquí viva usted por la palabra. Y entonces usted será bueno en gran manera. ¿Queremos vivir esa palabra? Vivámosla. 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 Ese es el mensaje de hoy. Que reposemos en su palabra para que seamos buenos en gran manera. Y si le preocupan los perritos, vea, si usted le da rabia, ellos no van a ir al cielo. Entonces, pero usted crea en la palabra. Amén. Y seremos buenos en gran manera. Pongámonos de pie, por favor. Y démosle gracias a Dios. Padre, hoy te pido perdón, Señor, porque han habido momentos donde tu palabra, Señor, no la he seguido, Dios. Y cuando no sigo tu palabra, nada es bueno. Perdóname, Padre. Señor, hoy te pido que me des más de tu palabra, que abra mis ojos, que me dé entendimiento, Señor, porque, ay, Señor, a veces al tomar otras decisiones diferentes a lo que tú nos has mandado, pues nos sentimos seguros y nos sentimos bien y hemos querido inventar nuestro propio camino, pero tú abriste un camino único y verdadero. No importa qué se nos ponga enfrente, no importa, Señor, no importa, no importa. Aunque la muerte venga contra nosotros, yo quiero permanecer en tu palabra, Señor, porque tu palabra me hará bueno en gran manera. El sueño de todos los hombres es ser buenos, estar en lo más alto, Señor, pues yo quiero estar a tus pies cumpliendo tu palabra, Señor. Quiero vivirlo porque tú me has hecho tu iglesia, tu amada, Señor. Y como tú mandas a las mujeres que se sujeten a sus maridos, yo quiero vivir por tu palabra y tu palabra es buena. Dame la palabra de vida, Señor. Dame esa palabra de vida y que pueda descansar en ti. Yo he decidido creer en Cristo, vivir por Él y en Él, Señor. Padre, hoy bendice esta tu iglesia y ayúdanos a todos, Señor, a poder descansar en tu palabra, a poder vivir por tu palabra, Señor. Que nosotros no nos separemos, no nos apartemos de ese manantial de vida eterna que eres tú, Señor. Iglesia, ¿a quién va a ir usted? ¿A quién? ¿A quién? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente en Él usted puede ser bueno en gran manera. Ya no vivimos nosotros. Eres tú, Señor Jesús, el que vive en nosotros.